Hola, buenos días, mis queridos hermanos, amigos, familiares. Sean bienvenidos al estudio diario, al resumen diario de Ven, Sígueme. Mis amigos, de verdad agradezco mucho al Señor por la oportunidad que tenemos de poder comunicarnos. Hoy, pues, estamos en la buena disposición de aprender un poco más acerca de Doctrina y Convenios, sección 42. La ley de Dios gobierna su iglesia y puede gobernar nuestra vida. Así que hoy aquí está su amigo y hermano Ismael Parra, quien les habla. Les vamos a indicar un poco con respecto a Doctrinas y Convenios 42. Pero antes, mis queridos hermanos, quiero hablarles acerca de esto importante con respecto a la iglesia, a la organización de la iglesia, a todo lo que ocurrió en aquel tiempo. La preparación en cualquier ámbito religioso de la vida requiere dos cosas sumamente importantes. La primera, instrucción, y la segunda, práctica. Dentro de la instrucción se encuentra recibir y aceptar. En cuanto a recibir, ¿verdad? Recibir lo nuevo de una manera original y natural. Y aceptar significa que algunas creencias, ritos, prácticas y ordenanzas deben llevar un orden para efectuarlas. El Señor no quiere que confundamos el espíritu de la ley, el mandamiento, línea por línea, precepto por precepto. Debe ser que este tipo de leyes que instituyó el Señor no se pueden alterar por conciencia propia o por falta de práctica. No se pueden alterar incluso por problemas de visión o de lectura. Se deben hacer perfectamente paso a paso y sin un error. Por eso es que cuando nos equivocamos por ejemplo, al bendecir la Santa Cena, debemos decirlo paso por paso como está la lectura. Si nos equivocamos en una palabra, lo corregimos, pero tenemos que decirlo tal cual. Para lograr la perfección en cualquier ámbito religioso e incluso en a nosotros mismos como miembros de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, se requiere un mínimo grado de obediencia, verdadera intención, mansedumbre y humildad. Por eso, mis queridos hermanos, amigos y mis queridos familiares, el discipulado, o sea, todos los discípulos de Cristo reciben sus leyes y la obedecen. Estos principios que cabe mencionar, podemos practicarlos comenzando hoy mismo, comenzando con lo más sencillo, que es la forma correcta de orar. Hoy, mis queridos hermanos, como dice la Escritura, hay una Escritura que habla de eso, con verdadera intención y teniendo fe en Cristo. Cuando nosotros hacemos las cosas de esa manera, el Señor hará el resto y poco a poco nos perfeccionaremos en practicar y aplicar los mandamientos y las leyes a nuestra vida. Ahora, antes de seguir, quiero comentarles una parte importante de Doctrina y Convenio 42, porque las leyes de Dios gobiernan a la iglesia. Fíjense, ¿por qué será esto?
¿Por qué las leyes de Dios tienen que gobernar su iglesia? Bueno, primero porque Él mismo la hizo, Él las dio. Y segundo porque Él sabía que a través del buen ejercicio de estas leyes, mandamientos, preceptos, ¿verdad? Nosotros nos perfeccionaríamos dentro de la iglesia y podríamos ser como sus hijos literales. Ahora, ¿estas leyes pueden gobernar nuestra vida? Bueno, mis queridos hermanos, creo que sí. Existe, pero hay algo antes de eso. Existe algo que se llama el albedrío. Y ese albedrío es parte del plan del Señor. El plan de salvación o el plan de felicidad que Él presentó en el concilio de los cielos. Recuerden una cosa, hermanos. Cuando nos bautizamos, nos enseñaron, los misioneros nos enseñaron que debíamos usarlo, este albedrío, sabiamente, y que al bautizarnos nos entregamos a Cristo, a sus creencias y a sus mandamientos, en el preciso momento que nos bautizamos. Una de las preguntas que no sé si se recuerdan de los misioneros les hicieron antes de bautizarlo era: ¿está usted dispuesto a obedecer las leyes y mandamientos de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días? ¿Está usted dispuesto? Recuerden esa parte. Al decir sí, estoy dispuesto a entregar, prácticamente dijimos esto, estoy dispuesto a entregar mi albedrío al Señor. Y le decimos que creemos que estamos dispuestos a obedecer todas y cada una de las leyes que el Señor mismo obedeció. Recuerden que Él estuvo vivo, y que antes de resucitar, antes de morir y resucitar, Él estuvo como una persona mortal. Entonces Él nos dio el ejemplo de que sí se podían obedecer todas las leyes y mandamientos que el Padre Celestial ha dado. Volviendo a Doctrinas y Convenios 41, 7 al 8, dice: por eso fue que el Señor da instrucciones a los santos de edificar una casa donde el profeta podía vivir, y traducir más adelante, y traducir el libro de Mormón, o terminar de la traducción. En Doctrinas y Convenios 41, 9 al 12 dice que el Señor llama a Edward Patridge a ser el primer obispo de la iglesia. ¿Por qué fue tan importante que supiéramos que este hombre, Edward Patridge, fue el primer obispo de la iglesia? ¿Qué tienen que ver los obispos, o qué tan importantes son los obispos en la obra del Señor? Los obispos son llamados por Dios, sostenidos por la voz de la iglesia y ordenados por la debida autoridad, ¿verdad? De allí que los obispos, a pesar de que son seres humanos, seres de este mundo, lógicamente, son tratados en la iglesia como seres de alta estima e importancia. Tienen 5 responsabilidades vitales en la iglesia y todos los mandamientos. Si quieres saber cómo se debe conducir un obispo, tenemos que leer primera epístola de Timoteo 3 del 1 al 7. En los versículos 8, 9, 10 y 11, también, mis queridos hermanos, nos habla a nosotros, los poseedores del sacerdocio, y también a las hermanas, a las mujeres, lo dice claramente. Debe ser que todos nosotros debemos ser del mismo parecer y conducirnos de la misma forma como el obispo se le ha mandado a conducirse. Cuando estamos bajo oración al frente de un obispo, él nos trata como si fuera el mismo Señor,
con su manto de sacerdocio magnificado, nos escucha, nos enseña doctrina, nos hace comprender y salir de nuestro error con amor y amabilidad y consideración. Mis queridos hermanos, su conocimiento de la doctrina y su comprensión sobre los mandamientos permite que lo veamos a los ojos y que a su vez nuestros ojos espirituales vean de otra forma los mandamientos a los cuales hemos fallado o no comprendamos. El obispo tiene todas esas facultades. Con sus sabias palabras nos insta a descargar nuestros pecados y él se hace partícipe con el Señor de la expiación. Nos induce al camino del arrepentimiento y no nos deja solos. Camina con nosotros a través de algo que se llama seguimiento. Fíjense lo maravilloso que es tener un obispo, y un obispo con todas estas cualidades, por supuesto. Un obispo se esfuerza por ser muy parecido a Jesucristo. Qué hermosa y trascendental es la historia, a través de ella podemos saber por qué fue tan importante llamar al primer obispo. Hoy día tenemos miles y miles de presidentes de rama y obispos. La Escritura dice palabra fiel, o sea, en Timoteo dice palabra fiel. Si alguno desea cargo de obispo, buena obra desea. Dice, conviene pues que el obispo sea, y comienza a decir todas las cualidades hermosas que debe tener un obispo. De todas las cualidades del ser humano, amoroso, dedicado y obediente, y todo lo que sea y todo lo que el Señor juzgue conveniente. ¿Es perfecto? No, el obispo no es perfecto, pero sí podemos decir que es diferente que a cualquier otra persona, que es un hombre de Dios, es una persona que todos desearíamos compartir constantemente con él. Pero el Señor, en su inspirada sabiduría, también nos pide y nos permite que seamos como Él. Por eso es que debemos leer del versículo de 1 Timoteo 3, del 8 al 11. Y sentiremos, si lo leemos, sentiremos con humildad que el Señor nos pide que tratemos de seguir esa misma línea de perfección aquí en la tierra. Entonces, mis queridos hermanos, Doctrinas y Convenios 42 tiene mucha lógica. Si lo permitimos, la ley de Dios gobernará nuestra vida. Mis queridos hermanos, el Señor llama a los élderes a enseñar el Evangelio, y uno de los élderes es el obispo. A edificar su iglesia, el Señor presenta los primeros principios de enseñanza del Evangelio desde el capítulo 11 hasta el 17. Testifico que estas escrituras, que esto que ha sucedido en la iglesia a medida que ha pasado el tiempo, es verdad, es verdadero. Mis queridos hermanos, testifico que los principios, ordenanzas, ritos y leyes que tiene la iglesia son verdaderos, son inspirados por el Señor para la perfección de sus santos. Que la bendición de tener un obispo con todas estas cualidades muy parecidas al Señor
Yo me imagino que cuando bajo oración te mira el obispo a tus ojos y ve dentro de ti lo especial que eres y ve como el Señor te miraría. Entonces no cabe duda que tendríamos la completa confianza de vivir o tratar de ser como el Señor quiere. Les testifico todas estas cosas. Tuve la bendición desde muy joven de que mi padre fuera un obispo. Y gracias a él, pues las 5 veces que he sido presidente de Rama, he podido aprender y he sido inspirado por el Señor a través de esa conducta que nos permite llevar la perfección como seres humanos. Testifico estas cosas en el nombre de Jesucristo. Amén. Bueno, mis queridos amigos, gracias por escucharme, gracias por atenderme, gracias por seguir el estudio Ven, Sígueme. Este pequeño homenaje que hacemos para ayudar en la obra del Señor a través de Ven, Sígueme, las cosas inspiradas del Señor. Hagan bien y no miren a quién, sean felices trabajando y haciendo servicio a sus familiares y amigos. Que el Señor les bendiga. Hasta mañana. Mañana nos vemos. Mañana vamos a leer un poco en cuanto a de qué manera consagramos, de qué manera las leyes de Dios, ¿verdad? Nos ayudan a consagrar los bienes, y vamos a leer un poquito acerca de una ley que ahorita se llama la ley de consagración. Bueno, mis queridos hermanos, hasta mañana, nos vemos.